Hijo mío, lo que estás a punto de escuchar no es una casualidad, es una confirmación. Porque si tú has sentido en tu cuerpo ciertas cosas que no entiendes, si tu alma te ha gritado en silencio, y si todo en ti vibra diferente al resto del mundo, entonces prepárate, porque Dios ya te eligió. ¿Has sentido escalofríos sin razón, sueños extraños que luego se cumplen, una presión en el pecho cuando algo no está bien, aunque todos digan que sí? No estás solo, no estás loco, estás siendo llamado. Bienvenido a Dios, mi refugio. Este canal ha sido preparado como instrumento para despertar a los elegidos, y si llegaste aquí es porque Dios quiere hablarte ahora. Escríbelo en los comentarios. Dios, abre mis ojos. Suscríbete y deja tu like si sientes que esta palabra es para ti, porque lo que viene puede cambiar tu vida para siempre. Dios no solo habla en sueños o visiones, también habla en silencio, a través del cuerpo, y a veces ese susurro físico es tan sutil que solo los elegidos lo perciben. Gabriel siempre fue un niño distinto, no por lo que decía, sino por lo que sentía. Desde muy pequeño percibía lo que otros no podían explicar. Mientras los demás jugaban sin preocuparse por nada, él se detenía repentinamente, como si un impulso invisible lo atravesara. A los 7 años ocurrió algo que marcaría su vida para siempre. Estaba en casa de su tía cuando escuchó a un primo negar algo que claramente había hecho. En ese mismo instante, sus manos comenzaron a temblar. No tenía frío, no había comido nada extraño, no estaba enfermo. Simplemente, algo dentro de él reaccionó al engaño. Su madre, preocupada, lo llevó al médico. Analíticas, estudios, exámenes, todo salió bien. Pero el temblor volvía siempre que alguien mentía acerca de él. Nadie lo entendía, pero Dios ya había comenzado a hablarle, a prepararlo. La primera señal había sido activada, escalofríos o temblores repentinos cuando algo está mal espiritualmente. No es el cuerpo enfermando, es el alma alertando. Gabriel comenzó a vivir con esa sensibilidad como un misterio que lo acompañaba día y noche. A veces simplemente se alejaba de personas o lugares sin saber por qué. Solo sentía una presión inexplicable, como si su pecho se cerrara. En el colegio, por ejemplo, sentía un dolor repentino cuando algún compañero estaba triste, aunque esa persona no dijera una sola palabra. A los ojos de los demás parecía distraído, pero él estaba captando algo más profundo, algo invisible. Era la segunda señal. Dolor en el pecho, cuando alguien sufre cerca, incluso sin palabras. Una conexión espiritual que el cuerpo traduce en sensaciones físicas. Porque el dolor ajeno se vuelve propio cuando uno ha sido llamado. Un día, durante una excursión escolar, ocurrió algo que lo dejó paralizado. Mientras el grupo recorría un bosque, Gabriel se sintió desorientado. Su visión se volvió borrosa. Los sonidos se alejaron, como si todo estuviera en pausa. Se sentó en el suelo, respirando con dificultad. Nadie entendía qué pasaba. Para él, en cambio, fue claro. Estaba a punto de hacer algo que no debía. Sentía que esa excursión, ese camino, esa decisión no era correcta. Era la tercera señal. Visión borrosa en momentos clave, como si Dios apagara lo externo para que escuches lo interno. Cuando el ruido del mundo se vuelve demasiado fuerte, Dios silencia todo para que el alma escuche. Gabriel comenzó a entender que no era casualidad, que su cuerpo no lo traicionaba, al contrario, lo protegía. Era como si cada fibra de su ser estuviera sintonizada con una verdad que aún no comprendía, pero que ya lo guiaba. Comenzó a anotar cada experiencia en un cuaderno. Lo hacía en secreto. Nadie podía saberlo, ni siquiera sus padres. En esas páginas registraba cada escalofrío, cada dolor repentino, cada sensación inexplicable. Y poco a poco descubrió un patrón. Descubrió que esas señales siempre aparecían antes o después de momentos decisivos, que su cuerpo era como una brújula invisible, una brújula apuntando hacia algo más grande. Y entonces comprendió algo profundo.
Su cuerpo no era solo un envase, era un canal sagrado, una antena divina. A los 12 años, Gabriel dejó de resistirse. Comenzó a observar con más atención. Notaba cómo, al entrar en ciertos lugares, sentía náuseas o ganas de salir corriendo. Cómo, al estrechar la mano de ciertas personas, su cuerpo reaccionaba con una especie de carga eléctrica. Cómo, a veces, al escuchar música o palabras inspiradoras, su piel se erizaba por completo. No era coincidencia, era alineación. Dios estaba utilizando su cuerpo como un instrumento de discernimiento. Le enseñaba a leer más allá de las palabras, a ver más allá de los ojos, a escuchar más allá del ruido. Gabriel aún no sabía cuál era su misión, pero ya entendía que estaba siendo preparado. Cada temblor, cada escalofrío, cada visión borrosa era una marca, una señal divina de que algo más grande se estaba gestando en su interior. Porque cuando Dios elige a alguien, no le habla solo desde el cielo, le habla desde dentro, desde los huesos, desde la piel, desde lo profundo del pecho. El cuerpo se convierte en el mapa y las señales en la ruta hacia el propósito. Mientras otros buscaban respuestas en lo externo, Gabriel las encontraba en el silencio de su cuerpo. Mientras otros ignoraban su intuición, él aprendía a obedecerla. Porque cada vez que lo hacía, algo se alineaba, algo se abría, algo se iluminaba. Esa era su verdad. Y aunque aún no lo sabía, esa era la verdad de muchos. El cuerpo de un elegido no reacciona igual. Siente más, carga más, capta más. Porque fue diseñado para eso, para sentir lo que otros no sienten, para alertar cuando el alma necesita guía, para servir como señal cuando la lógica ya no alcanza. Gabriel era solo un niño, pero Dios ya lo estaba usando. Y cada señal física no era un error, era una confirmación de que había sido apartado, elegido, y que la historia apenas comenzaba. Gabriel creció. La infancia quedó atrás, pero lo que cargaba dentro de él no desapareció, se intensificó. A los 15 años, mientras otros adolescentes experimentaban la vida con ligereza, él sentía una carga constante que no sabía explicar. Iba al colegio con los ojos abiertos, pero el cuerpo le pesaba como si caminara con cadenas invisibles. No era pereza, no era enfermedad, era otra cosa. Lo comprobó una tarde. Había ido a visitar a un conocido de su familia. Apenas entró en aquella casa, su cuerpo pareció apagarse. Sus piernas temblaban, su cabeza se sentía como envuelta en niebla. Su respiración se hizo más pesada. Lo único que deseaba era salir de ahí, pero no podía explicarlo. A los ojos de todos estaba exagerando, pero él sabía algo en ese ambiente estaba mal. Esa fue su cuarta señal. Sensación de agotamiento extremo en ambientes oscuros, con personas destructivas. Ese cansancio no venía del cuerpo, sino del alma. Era como si su espíritu rechazara esa atmósfera densa, como si una alarma interna le suplicara que se alejara. Nadie lo entendía. Pero Gabriel comenzaba a aceptar que lo que él sentía no era normal, era a propósito. Y como cada vez que se acercaba a una verdad, Dios le mostraba más. Días después, en una conversación casual, escuchó a un grupo de personas hablando mal de alguien ausente, mintiendo con total frialdad. Apenas comenzó a oírlos, una punzada aguda le atravesó la sien. Dolor intenso, insoportable, como si algo invisible lo golpeara desde dentro. Se alejó sin decir palabra, y lo entendió. Dolor de cabeza al escuchar injusticias o mentiras. No eran solo palabras hirientes, para él eran una agresión directa al alma. El cuerpo reaccionaba como si lo estuvieran apuñalando, porque los elegidos no solo oyen, sienten la vibración detrás de cada palabra. Ese mismo mes, en una reunión escolar, un nuevo alumno se acercó a él. Sonrió, se mostró amable, pero apenas se acercó, Gabriel sintió un nudo violento en el estómago, como si una presión invisible le apretara desde dentro. El chico parecía simpático, pero algo no encajaba.
Días después, se supo que ese alumno había engañado a varios compañeros. Esa fue la sexta señal. Fuerte presión en el estómago al estar cerca de alguien con malas intenciones. Gabriel no necesitaba pruebas, no necesitaba argumentos. Su cuerpo lo sabía antes que su mente. Dios no le estaba dando explicaciones, le estaba dando sensibilidad. Pero con cada nueva señal también llegaba una nueva carga, porque ser elegido no era un privilegio cómodo, era una responsabilidad silenciosa. Gabriel comenzó a notar que ya no podía permanecer en ciertos lugares por mucho tiempo. Salas donde se hablaba mal de otros, casas donde la ira flotaba en el aire, lugares donde reinaba la apariencia, pero faltaba la verdad. En todos esos espacios, su cuerpo reaccionaba como si estuviera envenenándose, y aunque intentaba ser normal, no podía. Algo en él lo llamaba a retirarse, a observar desde lejos, a guardar silencio cuando todos hablaban. Y ese silencio, a veces, pesaba más que el cansancio físico, porque no podía explicar lo que vivía, no sin parecer extraño, no sin sentirse solo. Pero en medio de esa incomprensión comenzó a aceptar algo que no podía negar. Dios permite que el cuerpo sienta lo que el alma ya sabe. Cada dolor, cada punzada, cada agotamiento no era castigo, era entrenamiento, una afinación. Porque para llevar una misión de luz, primero hay que atravesar la oscuridad. Y no todos lo soportan. Pero los elegidos deben aprender a vivir con el peso invisible del llamado. A veces, Gabriel se preguntaba por qué todo le afectaba tanto, por qué no podía simplemente ser como los demás. Pero entonces recordaba, cada vez que hacía caso a esas sensaciones, se alejaba de un problema, evitaba una traición o encontraba una verdad oculta. Y así entendió que su sensibilidad no era debilidad, era dirección. Era Dios diciéndole, no te adaptes al mundo, porque tú fuiste hecho para transformarlo. Cada vez que su cuerpo se doblaba por dentro ante una injusticia, estaba recordando que no había nacido para tolerarla. Cada vez que sentía presión o cansancio sin razón, estaba recibiendo una alerta divina. Y cada vez que su estómago se cerraba ante ciertas personas, estaba viendo con los ojos del alma lo que los demás ignoraban con la vista. Gabriel comenzó a vivir de forma distinta. Ya no luchaba contra esas sensaciones. Las aceptaba, las anotaba, las meditaba, porque cada una traía un mensaje, y ese mensaje lo iba preparando para algo más grande. Los demás seguían con sus rutinas, sus metas, sus carreras, pero Gabriel caminaba otra ruta, una silenciosa, solitaria, pero profundamente sagrada, porque sabía que su cuerpo no reaccionaba igual que el de los demás. Había sido elegido, y su cuerpo lo sabía antes que su mente. Cada señal era un código, cada dolor, una dirección, cada cansancio, un aviso, porque cuando Dios llama a alguien, lo marca por dentro y lo despierta desde afuera. Y aunque el mundo no entienda lo que sientes, aunque nadie pueda ver lo que llevas dentro, Dios sí lo ve y está contigo, guiándote, afinándote, moldeándote a través de tu cuerpo. Y Gabriel ya no necesitaba pruebas, porque ahora sabía que todo lo que había vivido era preparación, y ese peso invisible era señal de que su propósito ya se había activado. Gabriel dormía profundamente cuando, en medio del silencio, algo lo despertó desde adentro. No fue un ruido, no fue una pesadilla, fue una voz, firme pero suave, que no venía del exterior, sino de lo más profundo de su ser. No ignores tu cuerpo. A través de él, yo te hablo. Despertó de golpe, sudando, con el corazón latiendo como un tambor, y por primera vez entendió todo. No era imaginación, no eran coincidencias, no era sensibilidad extrema. Era Dios hablándole, directamente, claramente, poderosamente. Y ese día marcó un antes y un después, porque cuando el elegido despierta, ya no hay marcha atrás. La vida deja de ser confusa y empieza a revelarse como una misión. Al despertar, Gabriel se quedó sentado en su cama. No podía volver a dormir, no quería hacerlo, porque esa voz había removido algo que llevaba años dormido, su alma.
y ahora todo cobraba sentido. Ese mismo día, al orar, sintió algo que nunca antes había sentido, un calor intenso en las manos, como si estuvieran ardiendo por dentro. Luego, una vibración profunda en el pecho, no de ansiedad, sino de fuerza contenida. Y, sin saber por qué, lágrimas comenzaron a brotar. Lágrimas que no venían del dolor, sino de una certeza. Estaba siendo tocado. Esa fue la séptima señal. Sensaciones físicas durante la oración. Su cuerpo ya no podía contener lo que el espíritu estaba recibiendo. Cada célula estaba respondiendo al llamado divino, y esa manifestación física era un lenguaje sagrado. No hacía falta entenderlo con la mente, solo había que obedecerlo con el alma. Gabriel empezó a caminar por su casa diferente. Ya no era el mismo. Sentía que alguien lo miraba, sentía que alguien lo acompañaba, incluso en su soledad, como si una presencia suave y constante caminara con él. No lo veía, pero lo sabía. No lo oía, pero lo sentía. Era como un escudo invisible que lo rodeaba. Esa fue la octava señal. Sentir que alguien te observa o te cuida, aún estando solo. No era paranoia, era protección, una manifestación silenciosa de que Dios no solo lo había llamado, sino que lo estaba custodiando. Y con esa protección comenzó a tomar decisiones más valientes. Un día, antes de una reunión importante, sintió que su corazón se aceleraba de forma repentina. No era miedo, no era estrés, era algo más profundo, algo que venía desde el interior. Era una advertencia, un anuncio, una señal, y, obedeciéndola, cambió de dirección. Lo que parecía ser un simple cambio de planes se convirtió en una bendición, porque la novena señal llegó. Latidos acelerados justo antes de tomar una decisión importante. Gabriel aprendió que en esos momentos su cuerpo no lo traicionaba, lo guiaba. Era como si el cielo le gritara desde dentro, «Por aquí no», o «Ahora sí», y fue entonces cuando algo comenzó a transformarse en él. Ya no necesitaba esperar señales externas. Ahora, su cuerpo se había convertido en un mapa espiritual, y cada sensación era una coordenada directa del Creador. Por eso, comenzó a alejarse de amistades tóxicas. Personas que antes toleraba, ahora le causaban rechazo físico. Donde antes callaba, ahora sentía fuego en el pecho si no decía la verdad. Comenzó a renunciar a lugares que lo drenaban, que lo asfixiaban, que le robaban energía. Y poco a poco algo increíble ocurrió. Se sintió libre, libre de culpas, libre de confusión, libre del ruido del mundo, libre para caminar en el propósito que siempre estuvo allí, esperando que despertara. Gabriel no necesitó grandes milagros para saber que había sido elegido. Solo necesitó escuchar su cuerpo, porque su cuerpo ya estaba respondiendo a un llamado que su mente aún no comprendía. Y tú, si estás escuchando esto y algo se está activando dentro de ti, si tu pecho vibra, si tus manos tiemblan, si tus ojos se llenan de lágrimas sin explicación, no estás solo, no estás loco, no estás exagerando, estás despertando. Tu cuerpo ha llevado años hablándote. Y ahora, finalmente, estás entendiendo el idioma sagrado que Dios usó desde el principio. Es momento de obedecer. Es momento de responder. Porque hay una voz dentro de ti que ha estado esperando este instante para decirte: yo estoy contigo, siempre estuve, y ahora te estoy levantando. Así como Gabriel lo hizo, tú también puedes comenzar a escuchar esas señales. Y cada vez que lo hagas, algo dentro de ti va a comenzar a liberarse, porque cuando el elegido despierta, el mundo cambia. Si este mensaje te está tocando, escribe en los comentarios: estoy listo para obedecer. Suscríbete y deja tu like, porque esta palabra no es casualidad. Esta palabra te está buscando a ti, te encontró. Y ahora ya no puedes volver atrás. Esa noche, Gabriel no pudo dormir. La angustia lo rodeaba como una sombra espesa, sin forma ni causa aparente. No había razón externa, pero su alma sabía. Algo estaba por suceder. Se levantó de la cama, caminó por su cuarto en silencio
y se arrodilló, no para pedir, sino para rendirse. Y entonces ocurrió. Un resplandor leve comenzó a llenar el cuarto, primero apenas perceptible, como un susurro de luz, luego más fuerte, más claro, más real. Gabriel no podía moverse, no por miedo, sino por la paz inmensa que lo cubría como un manto. Todo su cuerpo se volvió liviano, sus pensamientos se silenciaron, y por un instante eterno, su alma se expandió más allá del tiempo y del espacio. No fue un sueño, no fue una visión, fue una presencia, fue Dios. Ese instante fue la 10ª señal. El cuerpo se vuelve liviano, como si el alma se expandiera en momentos de revelación o conexión profunda con Dios. No era imaginación, era una respuesta, una confirmación, una señal final. Y Gabriel cayó de rodillas, no de tristeza, no de debilidad, sino de certeza, porque por fin entendió todo. Cada escalofrío, cada lágrima, cada dolor inexplicable, cada vibración en sus manos, cada latido descontrolado, habían sido parte de un lenguaje superior, un idioma que no se habla con palabras, sino con el cuerpo. Dios lo había confirmado, era uno de sus elegidos. Y cuando un elegido recibe la confirmación, algo dentro de él muere y algo nuevo nace. No una mejor versión de sí mismo, sino un instrumento puro, una extensión viva de la voluntad divina. Esa noche, Gabriel no durmió, pero tampoco lo necesitó. Su cuerpo ya no cargaba peso, su alma flotaba en una paz que no se puede explicar. Y en su interior, una sola frase se repetía, sin cesar, sin voz, sin sonido: ahora sabes quién eres. Desde aquel día, su cuerpo jamás volvió a reaccionar igual al mundo. Los lugares que antes frecuentaba ahora lo hacían enfermar. Las conversaciones superficiales lo agotaban. El ruido de la mentira lo hería. Pero a cambio, recibió algo que no todos tienen: una sensibilidad sagrada. Podía entrar a una habitación y sentir si allí había paz o batalla. Podía mirar a alguien a los ojos y saber si estaba herido, aunque sonriera. Podía callar y escuchar lo que otros no escuchaban. No voces, no ruidos, sino alineación, puro discernimiento. Y es que cuando el cuerpo ha sido marcado por la presencia, ya no pertenece a este mundo, aunque camine por él. Es un canal, una brújula viva, una herramienta de luz. Gabriel dejó de buscar respuestas afuera, porque ahora, cada vez que necesitaba dirección, solo tenía que cerrar los ojos y sentir. El cosquilleo en la espalda, la presión en el estómago, el calor en sus palmas. Todo tenía significado, todo tenía propósito, todo era guía. Y lo más profundo fue esto: Gabriel ya no necesitaba que los demás entendieran, porque cuando has sido tocado por Dios, la validación humana se vuelve innecesaria. Aprendió a caminar en silencio, a amar sin esperar nada, a servir sin buscar reconocimiento, y a rendirse cada día al único que le hablaba desde siempre, a través de su cuerpo. Una mañana, caminando por un parque, una niña se le acercó, lo miró fijamente y le dijo: «Tus ojos tienen luz». Gabriel sonrió, no dijo nada, pero en su interior supo, esa luz no era suya, era reflejo de lo que lo había tocado. Y mientras otros seguían buscando señales afuera, él ya sabía que las más claras habían estado dentro todo el tiempo. No fue fácil, hubo días de dudas, días de lágrimas, días de silencio total, pero en cada uno de esos días su cuerpo respondió. Y en esa respuesta encontró dirección, porque cuando Dios te llama, no lo hace con gritos, lo hace con presencia, con sensaciones, con movimientos sutiles que, si no estás despierto, ignoras. Pero si estás dispuesto, te transforman. Gabriel fue transformado, no porque fuera especial, sino porque fue obediente. Y esa es la clave. La elección no depende de quién eres, sino de cómo respondes. Su historia no termina con milagros sobrenaturales que otros puedan ver. Termina, o mejor dicho, comienza con una certeza imposible de explicar. Su cuerpo y su alma se habían convertido en un solo instrumento. Y desde entonces, cada paso, cada encuentro, cada silencio es un acto de obediencia.
es un acto de fe, es un acto de comunión. Gabriel entendió que no estaba solo, nunca lo estuvo, y que todo había valido la pena. Porque el que ha sido elegido jamás vuelve a ser el mismo. Gabriel comprendió que no fue elegido para sentirse especial, sino para estar disponible, no para ser admirado, sino para ser útil. Y ese entendimiento lo cambió todo. Desde que recibió la última señal, su vida tomó otro ritmo. Ya no se movía por emoción, sino por propósito. Ya no reaccionaba, discernía, y en lugar de correr detrás de respuestas, comenzó a caminar con la certeza de que la respuesta ya habitaba en él. Un día, mientras caminaba por la calle, su cuerpo se detuvo sin razón aparente. Un escalofrío cruzó su espalda, seguido de un leve temblor en sus manos. Miró a su alrededor y vio a una mujer sentada en una banca. Estaba quieta, mirando al suelo. Pero Gabriel no necesitó palabras. Sintió su tristeza como si fuera suya. Se acercó con respeto. No dijo grandes frases, ni hizo preguntas. Solo se sentó a su lado. La mujer levantó la vista, y en ese cruce de miradas, el alma de ella encontró consuelo. No por lo que él dijo, sino por lo que él cargaba. Eso es ser un elegido. No predicar desde el ego, sino sanar desde la compasión. No buscar reconocimiento, sino ofrecer presencia. Gabriel comenzó a orar por personas que no conocía. A veces despertaba en la madrugada con un peso inexplicable en el pecho. No era ansiedad, era intercesión. Un dolor que no le pertenecía, pero que él había sido designado para llevar por unos minutos. Y en ese momento cerraba los ojos y decía solo una palabra: estoy aquí. Y su cuerpo respondía. El dolor se aliviaba, la energía se alineaba, la paz descendía, porque su cuerpo ya no era suyo. Era una herramienta divina, un altar móvil, una extensión de la voluntad celestial. Gabriel ya no necesitaba señales para creer. Creía porque conocía el lenguaje, porque ya no dudaba cuando sentía un calor inexplicable en las manos, ni cuando su estómago se apretaba al entrar en ciertos lugares. Sabía que su cuerpo era su brújula y que el mapa lo estaba guiando desde dentro. Comenzó a hablar con autoridad, no con arrogancia, sino con verdad, porque la autoridad no se impone. Se transmite cuando la voz interna es más fuerte que el ruido externo. Y su voz interna era clara. No estás aquí para ser comprendido, estás aquí para cumplir la misión, aunque duela, ser luz, incluso cuando nadie lo nota. Orar por quienes nunca dirán gracias, servir en silencio y seguir adelante, incluso cuando todo grita que pares. Porque el elegido no depende del aplauso, depende de la conexión. Una tarde, Gabriel sintió una presión intensa en el estómago, como una alarma espiritual. Fue a visitar a un viejo amigo que no veía desde hacía años. Al llegar, lo encontró quebrado, envuelto en una tormenta personal que nadie conocía. Gabriel no necesitó que se lo contara. El cuerpo ya se lo había dicho. Lo abrazó, oró por él y dejó que su cuerpo hiciera lo que estaba diseñado para hacer: canalizar la paz que venía de lo alto. Porque ser un elegido no es vivir para ti, es vivir disponible. Disponible para consolar, disponible para interceder, disponible para sentir dolores que no son tuyos y devolver al mundo la sanación que tú mismo recibiste. Y esa es la diferencia. El elegido no vive esperando milagros, vive siendo un milagro para otros. Un susurro en medio del ruido, un refugio en medio del caos, un faro cuando todo está oscuro. Gabriel no buscaba atención, solo buscaba obediencia, y en esa obediencia encontró propósito, no uno que lo llenara a él, sino uno que llenara el mundo a través de él. Y ahora, cuando alguien le pregunta cómo sabe que está haciendo lo correcto, él no da una lista de razones, solo responde: porque lo siento, en mi carne, en mi alma, en cada célula de mi cuerpo. Y tú también lo sabes, porque tu cuerpo también te ha hablado. Has sentido el peso de entrar en un lugar que parece bien, pero algo te aprieta el pecho. Has sentido vibraciones inexplicables cuando oras con sinceridad. Has llorado sin entender por qué al escuchar una palabra que te atraviesa. Has sentido paz en medio del dolor, como si algo invisible te abrazara. Eso no es casualidad,
no es imaginación, es señal. Tu cuerpo está tratando de decirte algo y no es debilidad. Es activación, está siendo afinado, está siendo entrenado, porque tú también fuiste llamado. Y aunque no tengas todas las respuestas, tienes las señales. El camino de los elegidos no está marcado por lo que logran, sino por lo que sostienen en silencio, no por lo que muestran, sino por lo que sienten, no por los títulos que el mundo reconoce, sino por las heridas que el alma sana sin que nadie lo vea. Gabriel no era diferente a ti, solo fue obediente. Y cuando fue obediente, fue activado. Y cuando fue activado, fue enviado. Y ahora vive en misión, no para cumplir expectativas humanas, sino para honrar el llamado invisible que se siente en el cuerpo, pero nace en el cielo. Hijo mío, si llegaste hasta aquí, no fue casualidad, no fue un algoritmo, fue el plan divino susurrándote en medio del ruido. Fue tu cuerpo, tu alma y tu historia respondiendo a un llamado que ya estaba escrito desde antes que nacieras. ¿Lo sientes? Esa vibración suave en el centro del pecho, ese temblor en las manos sin razón aparente, ese silencio interno que grita más fuerte que cualquier ruido afuera, esa es la señal que no se puede ignorar. Porque cuando Dios decide tocarte, no lo hace con ruido, lo hace con presencia. Una presencia que no puedes explicar, pero tampoco negar. Una certeza que arde sin quemar. Una voz que no se escucha con los oídos, pero resuena en cada célula. Gabriel también dudó. También pensó que era su imaginación, que estaba exagerando. Pero cada señal que vivió, cada presión en el estómago, cada lágrima sin razón, lo estaba conduciendo aquí, a este momento, al momento de la verdad. El cuerpo del elegido no miente, porque está afinado a una frecuencia más alta, a una frecuencia que no se mide en palabras, sino en obediencia. Y si tú has sentido aunque sea una de estas señales, no te niegues más, no lo llames casualidad, no lo minimices. Tú también fuiste apartado, marcado, sellado, y aunque no lo hayas entendido antes, todo lo que viviste tenía sentido. La sensibilidad que siempre pensaste que era una debilidad, era una antena espiritual. La incomodidad que sentías en lugares donde los demás se sentían bien, era tu cuerpo gritando, este no es tu ambiente. Las veces que te alejaste de personas sin saber por qué, eran tus pasos siendo guiados por una sabiduría que no viene de la lógica. Tú no eres raro, eres diferente, porque llevas una misión que no todos tienen. Y ese fuego que no se apaga, esa inquietud interna que nunca desaparece, es porque no puedes apagar lo que Dios ya encendió. ¿Te acuerdas del día que lloraste sin saber por qué? ¿De la noche en que sentiste una presencia que te abrazaba aunque estabas solo? ¿De esa vez que tu corazón se aceleró justo antes de tomar una decisión y supiste, sin dudar, qué camino elegir? Eso no fue azar, fue entrenamiento. Dios no te estaba confundiendo, te estaba preparando, porque no se puede enviar a un guerrero sin primero activarlo. No se puede confiar una misión divina a un alma que no haya aprendido a escuchar sin ver. Y tú, ya aprendiste, ya viste lo suficiente, ya sentiste lo necesario. Ahora solo queda una cosa, responder, no con palabras bonitas, sino con presencia, con entrega, con esa disposición total de decir, aquí estoy, úsame. Dios no necesita perfectos, necesita dispuestos. No busca expertos, busca corazones abiertos. Gabriel no tenía títulos, tenía sensibilidad, no tenía fama, tenía discernimiento, y con eso bastó. Porque cuando el cielo pone la mirada sobre alguien, no se fija en lo que el mundo valora, se fija en lo que el mundo ignora. Un alma que esté dispuesta a sentir lo que otros no quieren cargar. Y ahora, hijo mío, es tu turno, no para compararte con nadie, sino para recordar quién eres. Para reconocer lo que siempre estuvo ahí, para dejar de negar las señales y comenzar a caminar en propósito. Tu cuerpo ya lo sabe, tu alma ya lo gritó más de una vez, y ahora tu espíritu solo está esperando que lo digas con claridad. Ya entendí, estoy listo, porque este no es un video más, es una confirmación, una activación, un despertar. Y si lo sientes, es porque esta palabra era para ti, porque tú también eres parte de los que fueron llamados, no para figurar, sino para transformar.
Hijo mío, el momento ya llegó. Y tú ya estás despierto. Escríbelo ahora mismo. Dios, ya entendí. Estoy listo. Suscríbete, deja tu like y comparte esta palabra con alguien que también haya sentido el toque de Dios. Nosotros somos Dios mi refugio. Y esta es tu casa.